Buenas noches. El día de hoy les agradezco por haber asistido a la exposición. El tema que voy a presentar es crisis adrenal. Mi nombre es Mildred Yerandine Díaz Flores, médico residente del segundo año de endocrinología del Hospital María Auxiliadora. Dentro de nuestra agenda del día de hoy vamos a tocar el tema de insuficiencia suprarrenal, anatomía, fisiopatología, causas, la crisis en sí, crisis suprarrenal, la clínica, diagnóstico, manejo y las conclusiones a detallar. Bueno, la insuficiencia suprarrenal es una deficiencia de las hormonas esteroideas sintetizadas y secretadas por la glándula suprarrenal, asociada con una amplia morbilidad y mortalidad significativa. Una crisis suprarrenal suele ser la primera presentación en una insuficiencia adrenal no diagnosticada, y por este motivo es que aumenta su importancia. La literatura disponible nos informa que hay una prevalencia de la crisis suprarrenal aproximadamente entre 5.2 a 8.3% por los últimos 100 pacientes, e incluso indica de que esta prevalencia es alta, a pesar de que desde hace 50 años ya se conoce el algoritmo diagnóstico de esta patología. El tratamiento convencional de la insuficiencia suprarrenal implica una terapia de reemplazo de glucocorticoides de por vida, con ciertas modificaciones. Bueno, ya entrando de fondo al tema, es una incapacidad de la glándula suprarrenal para mantener una secreción hormonal adecuada, tanto en situación basal como en una situación de estrés. Respecto a la anatomía, aquí tenemos la glándula suprarrenal, que se encuentra en la parte superior de ambos riñones, las cuales van a tener histológicamente 3 capas a nivel de la corteza, porque tenemos componentes, la médula y la corteza. Las 3 capas son la glomerular, fascicular, reticular. La zona glomerular nos va a brindar el aporte de aldosterona, la fascicular para secretar cortisol y la reticular andrógenos. Sin embargo, esta glándula va a funcionar de acuerdo al ritmo circadiano del sistema nervioso central. Tenemos aquí al hipotálamo, que va a segregar la CRH, que es la hormona liberadora de los corticotropas. A nivel de la hipófisis anterior, en la de la hipófisis es donde va a ser su sitio de acción para que se libere ACTH, que en realidad va a ser disociada de la propiomelanocortina. Esto va a ser un punto importante. Va a ser un punto importante cuando veamos, cuando veamos la clínica de los pacientes, porque va a desglosarse en ACTH y MSH. Un favor, ¿podría apagar su micro? Ya. Bueno, la ACTH va a viajar a nivel sanguíneo mediante pulsaciones hacia la glándula suprarrenal. Va a viajar a nivel sanguíneo mediante pulsaciones para crear su efecto a nivel de la glándula suprarrenal y liberar por este mecanismo cortisol, aldosterona y pues, los demás metabolitos. El metabolismo en general va a incluir aumento de la glucosa mediante todos estos, la proteólisis, lipólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis, y también actúa a nivel del sistema cardiovascular, el cortisol en sí, ¿no? Aumentando la contractilidad miocárdica, el gasto cardíaco. En el caso de que haya un aumento de cortisol, pues va a generar el feedback a nivel de la adenohipófisis y también a nivel del hipotálamo hacia la CRH. Alteraciones a cualquier nivel de este eje puede conllevar a una falla adrenal.
Ahora, para la regulación de la aldosterona, que también se secreta de la glándula suprarrenal, el mecanismo depende más del eje renina-angiotensina-aldosterona, que se ve aquí a la derecha, y va a estar encargado del volumen extracelular, presión arterial, retención de sodio y excreción de potasio. Quiere decir que si tenemos una fracción disminuida del potasio a nivel extracelular, va a generar un feedback a nivel suprarrenal, disminución de la aldosterona para que haya un equilibrio. En cuanto a la fisiopatología, hay un desbalance en el cortisol entre las necesidades y la biodisponibilidad que tiene nuestro organismo. Y esto puede exacerbarse en algunas situaciones como una fase aguda de una enfermedad, cualquiera que sea. Y también la literatura menciona que la concentración sérica de cortisol se correlaciona con la gravedad de la enfermedad y que el eje hipotálamo, pituitaria adrenal supuestamente podría estar normal, pero no responde a una fase aguda. Perioperatoriamente, las concentraciones séricas de cortisol también van a reflejar un grado de estrés y es en estas situaciones que vamos a requerir mayores concentraciones de cortisol y puede evidenciarse un daño del eje hipotálamo pituitaria adrenal. El principal mecanismo de la insuficiencia suprarrenal es la disminución de cortisol, porque este va a actuar a nivel metabólico, hemodinámico, inmunológico y a nivel del sistema nervioso central. A nivel metabólico, por todos los mecanismos fisiológicos, reacciones este, como gluconeogénesis, glucogenólisis, aumentando el nivel de glucosa para preparar nuestro organismo a una respuesta mayor. Hemodinámico Bien. mantiene la integridad vascular, respuesta a efectos de catecolaminas. A nivel Hasta inmunológico disminuye la ya. producción de citocinas proinflamatorias. Y a nivel del sistema nervioso central, bueno, es el feedback. Las causas, vamos a tener muchas causas de insuficiencia adrenal. Dentro de las primeras, adrenalitis autoinmune para una insuficiencia suprarrenal primaria. Para una insuficiencia suprarrenal secundaria están los tumores hipoficiarios, entre otros tumores el craneofaringioma, meningioma, germinoma. Los tumores de la pituitaria serían los adenomas. También podemos tener otras causas de insuficiencia suprarrenal primaria, dentro de ellos hemorragia suprarrenal, que hay adrenelectomía bilateral, metástasis, hiperplasia suprarrenal congénita o infecciosas. En el caso de insuficiencia adrenal inducida por drogas, sería por uso crónico de esteroides exógeno a una dosis que supera la dosis fisiológica. Bueno, aquí tenemos resaltado, ¿no?, en un cuadro las causas primarias, que principalmente es la autoinmune, dentro de las infecciosas, tuberculosis, principalmente en nuestro medio, también HIV, sin embargo, tuberculosis es más frecuente. En los niños, la hipoplasia congénita adrenal, y en el caso de una secundaria, o sea, que compromete a la pituitaria, serían tumores pituitarios, los adenomas. Ya dentro de crisis suprarrenal, como como viene a ser el tema, tenemos que la definición es un deterioro importante de la salud general con al menos dos de los siguientes síntomas: que tenga hipotensión con una presión arterial sistólica menos de 100, que haya náuseas, vómitos, fatiga, fiebre, somnolencia, hiponatremia o hipercalemia. También dentro de estos podemos encontrar hipoglicemia. No tendría que haber dos de estos para que podamos catalogar de forma este, con bibliografía y con un algoritmo de que estamos ante una crisis suprarrenal, porque hay definiciones antiguas que indican que como es una emergencia médica se debe sospechar en todo paciente que ingresa con hipotensión, adicional a síntomas abdominales agudos marcados. No, que hay un deterioro agudo en el paciente con una insuficiencia suprarrenal ya establecida. En cuanto a la clínica, tenemos la clínica de una insuficiencia suprarrenal y la clínica de una crisis suprarrenal. En la insuficiencia podemos pasar meses o años sin llegar al diagnóstico. 50% de los pacientes se van a diagnosticar dentro de los primeros 6 meses si es que tiene la clínica establecida. Y la principal es la fatiga.
Bueno, la fatiga se puede confundir con muchas otras patologías en la profesión. Pérdida de peso, anorexia, dolor abdominal, como se pueden dar cuenta, es muy inespecífico. Sin embargo, también podemos tener signos que nos ayudan, como la hiperpigmentación, hipotensión ortostática, pero si es que no lo buscamos, no vamos a llegar al diagnóstico. En cuanto a la crisis suprarrenal, un paciente en emergencia que puede llegar con síncope, fatiga marcada como historia, tanto contada por el paciente como por los familiares, dolor abdominal, hiporexia, náuseas y vómitos en ese momento. Si encontramos hipotensión, trastorno de sensorio asociado o no a hipoglicemia, o puede ser hiponatremia, pudiera estar o no la hipercalemia y la hiponatremia, porque como les mencionaba, el eje renina-angiotensina-aldosterona tiene una regulación que puede ir sobreviviendo, manteniéndose, a diferencia del eje del cortisol, porque el cortisol va a depender exclusivamente del eje hipotálamo pituitaria adrenal. Aquí tenemos la hiperpigmentación en un paciente que se puede evidenciar. Tenemos la mano que está poniendo encima la del paciente, es la del examinador. Se ven los nudillos y las uñas, que hay un cambio de coloración. También se puede observar ese cambio de coloración en lugares donde no está expuesto al sol. Otro que es característico es el cambio en la mucosa oral, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener cuidado con uso de fármacos antineoplásicos, antipalúdicos, tetraciclinas, fenotiacidas, sidobudina, metales pesados, que pudieran alterar esta clínica de la hiperpigmentación. En cuanto al diagnóstico, bueno, de una crisis adrenal clásica podríamos tener la hipotensión y en laboratorio hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia, que hay aumento de los azoados, anemia, eosinofilia. Y estos pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria, como les mencionaba, tienen más probabilidades de sufrir hipoglicemia, pero no deshidratación. Sin embargo, va acompañada siempre de la hipotensión. Entonces, hipotensión, hipoglicemias, sí o sí tendría como un paso para descarte de insuficiencia suprarrenal, si es que otras causas han sido descartadas. Este es un algoritmo diagnóstico para la insuficiencia suprarrenal en general, que se debe establecer en todo paciente que ingresa como crisis adrenal. Tenemos un cortisol sérico menor de 3, puede ser AM o puede ser en el momento de la crisis, es indiferente, que ya nos da el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Ahí podemos dosar ACTH para determinar si es que es primaria o si es que es secundaria. Si tenemos valores tan bajos de cortisol, no estaría funcionando nuestro feedback a nivel central. Entonces sería una insuficiencia suprarrenal primaria si es que el ACTH está más de 100 picogramos por ml. Y tendríamos que correr con los estudios para ver la causa etiológica de esta insuficiencia suprarrenal primaria, que pudiera ser anticuerpos en la adrenalitis autoinmune, infecciosas VIH, TBC, tomografía, resonancia para encontrar la etiología. Si es que nuestra ACTH está normal o baja, quiere decir que no está respondiendo a las dosis, a la concentración sérica tan disminuida de cortisol, estaríamos ante una insuficiencia suprarrenal secundaria y el estudio sería a nivel central, con resonancia magnética de hipófisis, para llegar a la etiología. Si es que tenemos un cortisol sérico en la crisis o AM mayor a 18, el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal está descartado y tendríamos que buscar otras causas. La medida de emergencia en una crisis suprarrenal es el acceso intravenoso de gran calibre. Puede ser uno o dos accesos. Extraer sangre para dosar electrolitos séricos, glucosa, cortisol y ACTH y sin esperar los resultados del laboratorio comenzar a actuar de emergencia con infusión de cloruro de sodio al 0.9% entre 2 a 3 litros distribuidos en 24 horas. Y posterior al primer litro que se administra en una hora, se podría continuar con dextrosa al 5% con agregados, con solución cloruro de sodio al 20% y cloruro de potasio al 20%. Todo este manejo debe ser lo más rápido posible. Se debe realizar un control hemodinámico frecuente y la medición de electrolitos séricos para evitar la sobrecarga de líquidos iatrogénica.
¿no? Además de ello, tenemos que administrar hidrocortisona. El primer bolo es de 100 miligramos, seguido de 50 miligramos de vía endovenosa cada 6 horas. O, en su defecto, podemos utilizar una infusión de 200 miligramos en 24 horas de forma continua. Ya, algo que recalcar en esto es, si nosotros tenemos un paciente con shock, está con hipotensión, tiene hipoglicemia, comenzamos a administrar solución salina, mejora la presión, le colocamos las 4 ampollas de dextrosa al 33%, sube la glucosa y posterior a ello cae nuevamente, entonces comenzamos con el manejo de la hidrocortisona ante una posible insuficiencia adrenal en crisis. Bueno, continuando con el manejo, se va retirando la solución isotónica intravenosa durante las siguientes 24 a 48 horas. Más de este tiempo no es recomendable continuar con la solución porque podemos sobrehidratar al paciente. Buscamos y tratamos la causa precipitante, que generalmente es infecciosa. Realizar una breve prueba de estimulación de ACTH si es que no tenemos el diagnóstico todavía de insuficiencia suprarrenal, determinar el tipo, disminuir gradualmente el glucocorticoide parenteral en los primeros 1 a 3 días, ¿no? El esquema es primero comenzar con 50 cada 6 horas, posteriormente 50 cada 8, 50 cada 12, y ya hacemos un cambio hacia el glucocorticoide oral. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, recordar que está comprometida toda la glándula, la parte donde se produce aldosterona, donde se produce cortisol, andrógenos. Entonces tenemos que comenzar con el reemplazo de mineralocorticoides con fludrocortisona 0.1 miligramos por vía oral al día cuando se detiene la infusión de solución salina, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo del tratamiento utilizando hidrocortisona de 15 a 25 miligramos de vía oral, ¿no? En el caso de que no tengamos acceso a la hidrocortisona, en su defecto podemos usar prednisona porque es equivalente 5 miligramos y esta dosis es de forma diaria, de preferencia repartido en 2 oportunidades, ¿no? En la mañana y en la tarde. Como acá menciona, si es que usamos 15 de hidrocortisona, podemos usar 10 en la mañana, 5 en la tarde, o podemos utilizar prednisona una sola vez al día, sin embargo no se recomienda utilizar una vez al día. Mineralocorticoides se reemplaza con fludrocortisona 0.1 miligramos por día, pero si es que no tenemos disponible y no es fácil de encontrar en nuestro medio, podemos utilizar hidrocortisona y ya cumple con darnos esa proporción de fludrocortisona. Educación al paciente. Es necesario educar al paciente de que en caso de que esté en una situación de estrés, de que comienza con una enfermedad, tiene que subir la dosis de su corticoide o puede caer en una crisis. No tener precauciones, tener una tarjeta de emergencia, o sea, el paciente debe saber de que tiene insuficiencia adrenal, de preferencia una identificación, porque en caso de que esté inconsciente, para que los paramédicos puedan apoyarlo con una administración rápida de hidrocortisona. Ahora, también tener cuidado con los fármacos inductores, como la carbamazepina, hierba de San Juan, mitotano, rifampicina, sobre todo en nuestro medio, en pacientes que tienen tuberculosis, se está utilizando rifampicina y además tienen ya una insuficiencia suprarrenal, pues tenemos que tener cuidado y utilizar mayores dosis de corticoides. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver los fármacos esteroideos, la potencia antiinflamatoria, la potencia mineralocorticoide, y lo pongo aquí porque de repente no es disponible el uso de hidrocortisona y podemos utilizar otros en su defecto, como la prednisona, que es 5, que es equivalente a 25 de hidrocortisona, que es equivalente a 25 de cortisona, que es metabólicamente activo. La dexametasona un 0.75, sin embargo la dexametasona, como pueden observar, tiene 0 de potencia mineralocorticoide y tendríamos que asociarlo a fludrocortisona en caso de insuficiencia suprarrenal. Ya la fludrocortisona 0.1, que es la dosis de reemplazo, se equipara con la hidrocortisona, que
tiene 0,8 de potencia mineralocorticoide. Como conclusión, la crisis suprarrenal es una emergencia endocrinológica que como primera presentación puede manifestarse como una crisis. Ya luego le damos el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y si es que le damos una buena educación, probablemente el paciente no vuelva a ingresar en una crisis adrenal. Sospecha de un cuadro de shock. En todo cuadro de shock tenemos que utilizar las primeras medidas, que son volumen. En el caso de que responda al volumen, también verificar si tiene hipoglicemia, hiponatremia. En estos casos, tomar una muestra de sangre para poder dosar cortisol y determinar si estamos ante una insuficiencia suprarrenal. Si es que la hipoglicemia persiste a pesar del tratamiento, tratarla como una insuficiencia suprarrenal. Tener en cuenta las dosis de equivalencia en el caso de que no se tenga ninguno de los. Si no tenemos hidrocortisona, podemos usar prednisolona en el caso de que sea endovenoso y podemos actuar. Desescalar el uso crónico de corticoides y tener consideración en situación de estrés. ¿Por qué desescalar el uso crónico de corticoides? Si suspendemos de forma brusca, podemos generar una crisis iatrogénica. Y tener consideraciones en situaciones de estrés, el paciente debe ser educado en que debe subir la dosis. Las pautas recomiendan que todos los pacientes lleven tarjeta de emergencia de esteroides o que nosotros, en su defecto, indaguemos mejor en el tratamiento que toman los pacientes porque hay muchos que pueden desconocer de su patología. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta, ¿alguno tendrá alguna pregunta? Ok, gracias.